El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 26 ya de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, María José? Súper bien, ¿y tú? Bien, excelente. Oye, esta ola de calor me tiene un poco eso sí... No, bienvenido el calor, que el calor es color, es alegría, es vida. Y transpiración. Oye, hoy no te traigo una efeméride. No. Te traigo un natalicio. Cuéntame. ¿Sabes quién nació hoy? Oye, hay un montón de cumpleaños en noviembre, así que... Un grande. Ay, ¿quién? Martin Scorsese. Mira. Muy bien. ¿Cuál es tu película favorita de Scorsese? Me gusta un montón Los Infiltrados. Ya. Sí. A mí me gusta La Última Tentación de Cristo. La encontré increíble con William Dafoe. Sí, muy buena también. Hay harto que hay nuestros amigos de Efecto Cineteca nos pueden ahí acompañar con este natalicio. Bueno, ellos saben mucho más que nosotros. Exactamente. Oye, hoy día un capítulo de aquellos, con un par de invitados de lujo. Sí, tal cual. Sí. Oye, sin duda, este año 2025 ha sido el año de Gabriela Mistral. De la conmemoración de los 80 años del Nobel. Claro que sí. Y hay una institución cultural que está liderando interesantísimas actividades en torno a nuestro premio Nobel. De eso vamos a hablar ni más ni menos que con su directora ejecutiva. Adivina quiénes están ahí también, la Biblioteca Nacional, por supuesto. También tenemos actividades en ese calendario. Y también vamos a hablar de una editorial muy especial, una que hace rescate patrimonial y vuelve a publicar libros que han sido importantes para la historia de la literatura chilena. Así que partamos. De todo eso vamos a tener en el capítulo 26 de La Proclama. Bueno, nuestra primera invitada es periodista de la Universidad de Chile y licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como coordinadora nacional de artes escénicas y artes visuales en el Departamento de Industrias Culturales Creativas de ProChile, ha sido secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y directora de ProChile en Italia. Posee más de 30 años de experiencia tanto en el sector privado como en el público, donde también asumió cargos de responsabilidad técnica en 4 ministerios, Juan Pablo. Wow. De la mujer y la equidad de género, Hacienda, Relaciones Exteriores y, por supuesto, de las culturas, las artes y el patrimonio. Durante su carrera ha estado a cargo de la coordinación de grandes equipos junto a la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional con experiencia en cultura, relaciones internacionales, comunicaciones y, por supuesto, políticas públicas. Bueno, le damos la bienvenida a la gran Regina Rodríguez, directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda. Hola, Regina. Hola, buenas tardes. Son muy entusiastas. Madre mía. Es que me hacen sonrojar. Qué honor tenerte aquí, Regina. Muchas gracias. No, en el mundo de la cultura todos somos importantes. Sí, todos somos importantes. Y necesarios. Partió con una máxima, ya importante. Así es. Así es. Estoy convencida de eso, así que muchas gracias por invitarme, por dar un espacio al Centro Cultural La Moneda, porque el trabajo de un centro como este, de gran envergadura, no es el trabajo de una dirección, sino de un gran equipo. Sin el equipo no haríamos nada. Y lo conocemos a tu equipo y lo admiramos. Pero no olvidemos que hay gente que no conoce ni al equipo de Regina, ni a Regina, ni tal vez al Centro Cultural La Moneda. Regina, cuéntanos dónde están. Bueno, el Centro Cultural La Moneda va a cumplir 20 años en enero. Quienes no lo hayan conocido tienen que ir alguna vez. Sí. Toda nuestra programación es gratuita. Está delante de La Moneda, donde hace 21 años había un hoyo, había un agujero. Ahora hay un gran edificio, ¿verdad?, que fue construido justamente para que allí se desarrollaran iniciativas culturales. En ese tiempo se pensó en facilitar el acceso a la cultura, porque veníamos de la dictadura, porque eran los primeros años de democracia y la idea era traer las grandes civilizaciones del mundo al centro de Santiago, al lado de el símbolo del poder que es la moneda. Claro. Por lo tanto, y estos 20 años han transitado efectivamente grandes exposiciones de
de muchos países del mundo, de México, de China, de Egipto, etcétera. Algunos les sonarán los guerreros de terracota. Por supuesto. Bueno, hay grandes memorias de eso. Y con el tiempo hemos ido evolucionando y cada vez más el énfasis está puesto en programación distinta, diversa para todos los públicos, con la idea de buscar llegar a cada vez más públicos y de más diferentes. Tercera edad, colegios, incluso colegios de la periferia, jóvenes, en fin, todo tipo y también todas las disciplinas posibles. O sea, ahí tenemos muchos talleres de todo tipo, que es bueno meterse a la página del Centro Cultural, Centro Cultural La Moneda, www.cclm.cl, que es importante porque te sorprendería la cantidad de cosas que es posible hacer. Son todas gratuitas. También puedes llevar a los niños, hay una sala especial de niños. Es decir, es un gran centro ciudadano. Es importante entender esto porque mucha gente siente o piensa que los museos, los centros culturales no son para ella. Claro. Y te llegan a decir, no, es que eso no es para mí. Bueno, primero es gratis. Segundo es libre el acceso. Y la oferta que hay para ver o para escuchar o para participar, que es lo que más nos importa, es para cualquier persona. Entonces, verdaderamente nosotros trabajamos con la idea, bueno, hemos estado durante todo este año repitiendo una pregunta. ¿Para quién trabajamos? Todo el personal ha llegado a unirse detrás de esto y estamos trabajando para usted, que está escuchando, para la señora de la casa, su niño, su hija, su suegra, su vecina. La idea es no temer a estos espacios porque hay algo nuevo que podemos descubrir, empezando por los niños pequeños hasta las personas mayores. No hay que cumplir con ningún requisito. No. Además, la gente entra y se encuentra con un espacio de lujo, arquitectónicamente sumamente atractivo y con una oferta que es sorprendente. En pleno corazón de Santiago, además, nosotros estamos a 2 metros de distancia, literal, de estaciones de metro, ¿cierto? Ustedes están en La Moneda, Universidad de Chile, y nosotros que estamos en Metro Santa Lucía, así que además... Es muy importante lo que acabas de decir, se puede llegar en metro, exactamente, se puede llegar en micro también, se puede llegar caminando, depende de dónde vivas. Claro. O sea que, y para los que tienen auto también pueden llegar, porque también hay estacionamiento. Mira, eso es un lujazo en el centro de Santiago, así que súper bien. Por lo tanto, no hay motivos para no venir a vernos. Y bueno, además, como tú dices y lideras este proyecto, ¿cierto? Hemos estado conmemorando este año los 80 años de la obtención del Premio Nobel de Gabriela Mistral, y la semana pasada se inauguró el ciclo de pensamiento mistraliano. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta iniciativa. Ya, en primer lugar, vuelvo a decir que no es que yo lidere esto, el Centro Cultural, porque hay grandes equipos detrás y ellos son los que agregan valor. Hay iniciativas que por supuesto aprobamos y los discutimos y consideramos que los énfasis son estos desde el punto de vista de los contenidos, pero luego el liderazgo significa mucho trabajo de coordinación. Claro. Esta experiencia efectivamente aúna el esfuerzo de 10 instituciones donde está la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural de España, el Museo Violeta Parra, la Universidad de Chile, entre otras. Podemos nombrarlas a todas. Pero lo interesante es que estamos trabajando con una idea que está detrás de esta iniciativa y de otras, que también implica coordinarse con las instituciones que están en el eje Alameda, que es, en el mundo de la cultura tenemos que colaborar. Tenemos que sumar talentos, sumar esfuerzos, porque eso es verdaderamente lo que hace que la cultura pueda en algún momento ser considerada en el espacio público. O sea, es cuestión de mirar lo que está pasando con la campaña electoral. La cultura no está en ninguna parte. Y sin embargo estamos en todos los lugares. Somos condición para que sucedan muchas cosas. Porque la cultura no es solo lo que hacen los artistas. Es si nos saludamos en el ascensor o no nos saludamos, si damos el paso cuando hay un se da el paso, cómo convivimos, si somos capaces de sonreír cuando pedimos algo. O sea, es cultura. Claro que sí. Entonces, si eso es tan importante, no puede ser el último mono de un espacio público. Es una forma de conexión igual. Entonces, perdón por esta introducción. Está bien. Quiero siempre hacerla porque me importa mucho. Sí. De todas maneras, el ciclo de pensamiento mistraliano tiene este sello. Queremos poner ciclo de pensamiento mistraliano.
Se ha conocido muy poco a la Gabriela Mistral durante muchos años. Chile la ignoró. Después la dio a conocer muy poquito a través de algunas de sus poesías de niño. Paulatinamente, a medida que han pasado los años, después de que le dieron el Nobel, después de que se murió, pues ha habido un reconocimiento, ¿verdad? Y ya se han reeditado sus obras, ya se puede encontrar mucha información en Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, es decir. Pero nuestra intención al poner ciclo de pensamiento mistraliano es destacar esa dimensión, la dimensión de pensadora. Sí. Ella es una gran poeta, pero también es una gran pensadora de muchos de los problemas del mundo, desde América Latina, de manera muy temprana. Ella reflexionó sobre la educación, sobre Latinoamérica, sobre la espiritualidad, es decir, increíble, Sí. sobre la naturaleza. Muy adelantada a su tiempo. Increíblemente Sí. adelantada. Y diversa en sus temas, porque al Sí. final, como tú bien decías, habitualmente está encasillada en esto de las infancias, en la ternura, en fin, como una serie de conceptos que se han Claro. repetido mucho, pero esto permite abrir entonces. Incluso la ternura, ella la pone vinculada a la educación, por ejemplo. No la pone solo la guaguita, ¿no? Los piececitos azulados de los niños. Entonces yo creo que es interesante descubrir lo han descubierto fuera en otros países Sí. antes que nosotros, su dimensión de pensadora. Ella reflexionaba sobre las cosas más increíbles y se ha adelantado su tiempo. Tema de derechos humanos, tema feminismo, sin ser necesariamente feminista, ella reflexionó sobre la condición de las mujeres, sobre el tipo de educación que debía hacerse, que ahora hay colegios muy, ¿verdad?, muy preciados como los Waldorf, Sí. y eso es algo que ella pensó en su tiempo. Sobre la Entonces, ecología. sobre la ecología. Ayer escuchábamos una conferencia sobre ella que te descubrió muchas, incluso otras cosas esotéricas, Sí. porque a ella le interesa la espiritualidad sin etiquetas. Sí. Sin etiquetas. Le hicieron una carta astral. Le hicieron una carta astral. O sea, es una persona que te sorprende todo el tiempo, ¿no? Bueno, descubrí esta poeta. Pero además escribió sobre esto. Bueno, en eso consiste este programa se inauguró el jueves pasado, hasta el 10 de diciembre. Lo más curioso, por ejemplo, e interesante, para que se entienda que esto no es una serie de conferencias serias para personas sesudas, muy estudiosos, sino que hay una mezcla. Sí. De hecho, en la inauguración hubo una comediante hablando de Gabriela. Exactamente. Sí. Hubo una conferencia muy informativa, buenísima, Sí, buenísima, sí. una conferencia de Gladys González, una poeta, investigadora, Sí. que dio muchos elementos sobre la Gabriela que Sí. incluso los que estábamos ahí no sabíamos. Sí. como Por ejemplo, que tenía un certificado de profesora de yoga. Mira, Ashtanga. Sí, eso me sorprendió mucho. a todos. Sí. Y lo de que había tenido algo que ver con los masones, Sí. de que el tema de la carta astral, o sea, Sí. muchas dimensiones, un ser Sí. humano muy multidimensional. Sí, sí. Y luego estaba esto que el stand-up de Paloma Salas. Sí. muchas personas la conocerán, que no sabíamos qué iba a hacer, Sí. y la verdad es que fue extraordinario, Sí. porque ella reivindicó a su abuela, Claro. reivindicó la condición de las lesbianas, siendo ella heterosexual, con humor, pero al mismo tiempo con mucho rigor y con mucho respeto, Sí. con lo cual fue muy interesante. Entonces, estas actividades mistralianas van a tener ese sello, un poco de salir de lo estructurado, del estereotipo y abrirlo a estas nuevas dimensiones. Claro, va a haber música, Sí. va a haber teatro para niños, va a haber actividades familiares como por ejemplo una ruta por la ciudad, ¿no? Bueno, lo que hace la Biblioteca Nacional lo pueden contar ustedes. Bueno, ¿no? yo lo voy a contar. En la Biblioteca Nacional vamos a tener 2 actividades enmarcadas en el ciclo de pensamiento mistraliano. El día 25 de noviembre vamos a tener a una académica española que va a dar una conferencia que se llama La voz de Gabriela Mistral en repertorios y repositorios digitales. Nuria Girona, de la Universidad de Valencia, es imperdible. Y el 27 de noviembre a las 12 en nuestro jardín, que también fue una sugerencia del Centro Cultural La Moneda, también para que sea en un espacio más distendido, se va a lanzar la revista Mapocho, que es un monográfico dedicado a Gabriela Mistral. Y que es una revista Y que, emblemática de la y que Biblioteca dirige Nacional. Tomás Harris, ¿no? Uy, Sí. Entiendo que lo van a entrevistar después. Ya se viene, Exactamente, ahí lo exactamente. saludamos también. No, muy interesante. Regina, te quiero igual hacer una pregunta, porque también este ciclo de pensamiento mistraliano tiene una duración muy, muy bonita, porque coincide también
entiendo entre las fechas que Gabriela efectivamente sabe que ya es la ganadora del Nobel el 15 de noviembre, ¿cierto? Y hasta cuando ya realmente recibe este premio el 10 de diciembre. Entonces me parece que eso, a pesar de todo lo multifacético y multidisciplinario que son esta instancia, está súper bonito elegir esas fechas. Sí, es interesante porque también pensamos, si todo se hace el 10 de diciembre, la gente se va a perder la mitad, porque va a ir a una, pero no va a ir a las otras. Y el sello que tú decías, primero, hemos elegido fotografías donde ella sonríe, que muchas veces se cree que ella no sonreía o que no tenía sentido del humor. Claro. No, por supuesto que tenía sentido del humor y también ironía. Y entonces estas cosas hay que conocerlas para entender a un personaje tan complejo pero al mismo tiempo tan rico, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, hay, esto es una cosa que no dije antes y que le digo también, el Centro Cultural de España, que también está en este grupo de organizaciones que nos hemos puesto a colaborar, puso un buzón. Sí. Las personas que están escuchando pueden ir al Centro Cultural de España, que está aquí en Providencia, y pueden poner una carta, o dirigida a Gabriela, o una reflexión, o un pequeño relato. Eso también va a abrirse el 10 de diciembre. Sí, y se van a leer públicamente. Es muy bonito eso también, porque la idea de la participación, que no es solo ciudadana, por reciban lo que nosotros vamos a hacer, no, vengan y participen. Luego hay un recital poético con un ballet. Hay, como dije, el trío banda, ¿cómo se llama el trío? Teatro banda, que musicaliza cuentos para niños. Hay otra obra infantil que se llama que es sobre el poema de Chile. Hay una jornada completa en el Museo Violeta Parra. Todo esto, ustedes lo pueden ver, las fechas, la hora, todo eso, porque ahora se les va a olvidar. Sí. Mejor mirarla en la página del Centro Cultural. Regina, quiero aprovechar también esta instancia porque hay una cosa que ha sido súper linda de estas invitaciones y no quiero dejar pasar el trabajo gráfico. Están estas fotos, como bien decías tú, donde se busca también ampliar la mirada de Gabriela Mistral como una persona con distintos matices, por supuesto, pero además están estos bordados. ¿Y cuál fue la idea? Bueno, la verdad es que en este momento no lo tengo tan presente. Me has pillado. Pero mira, la invitación que tenía Juan Pablo. Hay un kit gráfico que también da cuenta de las distintas dimensiones de Gabriela, la parte espiritual, la parte relacionada con la América. Te referías a eso. Sí, con estas intervenciones de bordado que son muy bonitas. Bueno, ustedes saben que en el tema de las artes visuales contemporáneas ha emergido como diría, en este caso no sería la voz, el hacer de las mujeres, ¿no? Sí. En los últimos años, cada vez más, primero los grandes museos y los pequeños museos han empezado a recuperar, muchas veces tenían en su acervo y no exhibían las obras de las mujeres. Una parte interesante para mí, a nivel muy personal, es que justamente las técnicas utilizadas por las mujeres son distintas. Y no siempre son distintas. Hay muchas que son igual que la de los grandes pintores o los grandes, performance o escultores. Ya. Y en este caso el tema del tejido, del bordado, es una cosa típicamente femenina. Que no quiere decir que sea de mujeres, porque lo femenino también lo tienen, por supuesto, ustedes. Entonces, creo que esto efectivamente está en esa línea. Está en esa línea de... o sea, por eso que digo que estaban interesantes los equipos, no quiero reiterar, pero cuando logramos que las personas piensen de hacer una actividad, que no es solo hacer una actividad, sino con un sentido, y ese sentido impregna a los equipos, se manifiesta en lo que cada uno hace. Claro. Entonces, el diseñador que entendió que la idea era mostrar a la Gabriela en sus distintas dimensiones, ¿me explico? Sí. Claro. Entonces eso se ve reflejado también en la gráfica. Regina, en la inauguración. Y me alegra que me lo hayan hecho notar. Sí, perdón. Yo de hecho me imaginaba siempre como partir de esta imagen, además en blanco y negro de la propia autora, y que se va llenando como de puntadas nuevas, de colores nuevos, de diseños nuevos, porque algunos son como estos típicos puntos de bordado, pero otros son soles, no sé, pues como botoncitos. Claro, florcitas. Y tú sabes que todas las obras, ya sea las estéticas, digamos, las visuales o las escritas, se completan con la mirada del espectador. O sea, que tú acabas de imaginar algo que completa la propuesta. Regina, en el día de la inauguración, en tu discurso mencionaste que la primera vez que escuchaste de Gabriela fue para su funeral. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Mira, qué lindo que lo recuerdes. Yo tenía 7 años.
tengo muchos años, no me saquen la cuenta. Efectivamente mi hermana me llevó al funeral de Gabriela y ella lloraba cuando pasaba la carroza llena de flores. Eran carrozas, no eran un auto, eran unas carrozas con caballos. Sí. Wow. Impresionante. Y en la Avenida Perú las mujeres tiraban millones de pétalos, ¿verdad? Como se sigue haciendo. Y yo no sabía nada. Ella me llevó, pero no me explicó mucho, ¿no? Y efectivamente fue muy emocionante porque ver a mi hermana llorar, después entendí que a ella le gustaba ese poema, que era un poema que yo no entendía nada, porque era un poema medio tremendo, los sonetos de la muerte, ¿no? Mi mamá también le comenté, ¿no? Entonces fui entendiendo de a poco, porque era muy chica. Pero me quedó siempre esa imagen, tengo la imagen. ¡Qué emoción! Muy emocionante. Y a lo largo de la vida me he ido encontrando con la Gabriela en distintos momentos, en Colombia, en Italia, y siempre en otras dimensiones. Entonces era como una cosa que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, desde esa primera experiencia, que fue casual. Pero muy afortunado, o sea, imagínate haber estado en alguna de estas instancias tan históricas. Sí, tremendamente históricas. Curioso, sí. Mira, vamos a seguir un poco el tema de Gabriela, porque justamente queremos un poco llevarte también a pensar al Centro Cultural y el vínculo que tiene con la Biblioteca Nacional. ¿Cómo te imaginas tú también este trabajo colaborativo, tal vez aprovechar estas instancias para agarrar vuelito y empezar a hacer más cosas juntos? Bueno, tú sabes que yo vengo, o sea, mi corazón en cuanto a las artes está en los libros. Eso desde siempre, justamente, desde esa edad, ¿no? Con 9 años que empecé a leer por mi cuenta, etcétera, y he estado siempre, he sido editora durante algunos años, también estuve en el Consejo del Libro, trabajé con los editores durante un montón de años desde ProChile, cuando todavía no había asociación de editores. O sea, hay una historia larga de cariño por este mundo, ¿no? Por lo tanto, la Biblioteca Nacional es como la gran catedral, ¿verdad? Entonces, yo lo que me imagino, no solo con la biblioteca, pero especialmente con la biblioteca, nosotros hemos dado mucho más énfasis al espacio de la lectura. Hay un espacio abierto que se llama Espacio Lector, que lleva años y se creó antes que yo llegara, pero que lo hemos potenciado. O sea, eso puede ser y de hecho es un gran tesoro, un espacio para ir a leer, un espacio para llevar a los niños que dibujen, que se interesen por los primeros libros, gente que tiene un ratito a mediodía porque tiene un espacio para almorzar, pero se come un sándwich y se va a leer un ratito. O sea, un espacio amable de acogida, pero también un espacio donde es posible hacer esto. Hicimos el lanzamiento en el Espacio Lector. Hicimos montones de lanzamientos de libros, ¿no? Conversatorios, se han hecho convenios con el Malva de Buenos Aires. Entonces, mi idea es que en general me encantaría, y por eso también menciono que se ha hecho una coordinación con unas 20 entidades de cultura y universidades que están en el eje Alameda, son 20, eso sigue su curso, esperamos tener una señalética común, una ruta cultural, y eso significa que cuando una institución haga una actividad, deberíamos poder replicarla, ¿verdad? O coordinar de tal manera de que suceda en ambos lugares y esa ruta cultural se vaya creando más que en el papel, con actividades, ¿no? Por ahí hay algunas ideas que tienen que ver con el juego, por ejemplo, que es una idea de la directora del GAM, que tiene que ver con a lo mejor poner una mesa que vaya por toda la Alameda. No sé si se va a poder, porque bueno, el gore, en fin, todas estas cosas, ideas hay, pero como me quedo siempre más bien en lo conceptual, en el sentido de que luego hay que aterrizarlo, pero la idea es colaborar todo el tiempo, porque en mi opinión, si nosotros no combinamos nuestros esfuerzos, no incidiremos en el espacio público, no solo en lo político, sino con las personas. Si las personas no tienen idea qué somos, dónde estamos, para qué servimos, en qué medida les sirve para su vida cotidiana, para sus hijos, no tiene sentido lo que hacemos. Sí, porque nosotros somos los llamados a la transformación, a que haya un mejoramiento en la calidad de vida de la gente finalmente. Ni más ni menos, exactamente. Y esta sinergia que se produce entre las instituciones culturales es fundamental para lograr cosas concretas para la comunidad. Porque solos no tenemos suficiente fuerza. Aisladamente
no tenemos suficiente fuerza. Y además, aunque nosotros seamos más poderosos porque somos más grandes, hay muchas entidades que hacen un gran trabajo, Sí. no tienen recursos, no tienen personal, no tienen un buen edificio. Bueno, hay que colaborar. Claro. Sí. Porque la suma es más que las partes. Así es, así es. Regina, te tenemos un jueguito. Ah, mira. No sé si será buena. Tiene que ser, sí, por supuesto. Tiene que ver con un pequeño cuestionario. A ver si también nos das algunas ideas y luces. A ver. Museo del mundo favorito. Ah, Museo del Mundo favorito. Bueno, yo viví en Madrid miles de años. Entonces soy muy amante del Prado y del Thyssen y del Reina Sofía. O sea, los museos del Paseo del Prado. Perfecto. ¿Pintor o pintora favorito? Ah, la Leonora Carrington. Mira. ¿Músico o música favorita? Me gusta el jazz, pero me gustan todas las músicas menos el reggaetón. ¿No te gusta nada urbano? Pero me gusta mucho el jazz. Ya. Ya, sí. O sea, ha sido una pasión tardía, bueno, cuando niña no, pero después. Y entonces siempre que voy a un lugar, busco un lugar de jazz, y lo sigo en Santiago. Me gusta la música clásica, por supuesto. Me gustan todas las músicas. El rock, porque me tocó estar en los 80 en España, en la movida. Claro. Por lo tanto, el rock es totalmente... Y lo bailé, Claro. y en fin. Te permió. Claro. Mecano. Sí, bueno, era un poco pop. Más pop, sí. Esos claro, son pop. Sí. Es verdad. Claro, Alaska. Claro, y el que los pegamos. Sí. Eso, mi hijo era chiquitito, claro. Efectivamente hay una movida Sí. que tuve la El destape. fortuna en la vida de vivirla completa, y por lo tanto eso te marca mucho. Ha estado en grandes momentos históricos. ¿no? Sí, es muy... Sí. Sí, qué con fuerte. tantos años te da tiempo a todo. Y finalmente, la más importante, ¿escritor o escritora favorito? Bueno, podría decir Rulfo en primer lugar. Mira. Claro, y Stefan Zweig. Ujú. O sea, gente a la que sigues. Sí, Luego, claro. me gusta Cercas también. Mujeres tendría que pensarlo un poco más, fíjate, Ya. curiosamente. Bueno, además de que por favor, la Marguerite Duras. Ah, sí, claro. O sea, así favoritas en el sentido que las leí, que le buscas todos sus libros. Sí. Eso. Ujú. Claro, sí, por supuesto. Ahora Rulfo es increíble. Sí. Con, Bueno, con lo poco y lo mucho es todo. Sí. Es increíble. es que, bueno, has nombrado grandes autores. Grandes autores. Para que nos vayamos haciendo una listita ahí de Bueno, así también sugerencias. hemos podido conocer más a Regina Rodríguez. Se agradezco que no me hayan hecho preguntas personales. Hoy te agradecemos un montón haber estado en la proclama, porque bueno, es la oportunidad de reconocer este ciclo del pensamiento mistraliano, pero también de conocerte más, de conocer al Centro Cultural La Moneda, que hace una labor magnífica y por supuesto al que invitamos a todos nuestros auditores a visitar. Sí, y yo creo que también, bueno, después vienen las preguntas personales cuando vengas otra vez, Regina, pero creo que es súper importante también para todos nuestros públicos, para todas las personas, que sepan que las instituciones queremos juntarnos entre nosotras Sí. y que tenemos también muchos deseos de tener buenas relaciones y por supuesto hacer proyectos que, como decías tú, impacten en el espacio público. Así que muchas gracias, Regina, por todas tus reflexiones. Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Vamos a nuestro archivo sonoro. Vamos. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Josefa Albina Turina, conocida como Pepita Turina, fue una destacada periodista y se dedicó también a la narrativa. Algunas de sus obras fueron Un drama de almas, El refugio de las campanas, cuento navideño por el que obtuvo mención honrosa en el concurso Antártida, efectuado en Buenos Aires en marzo de 1982, y Tres tiempos de la vida de Sergia, relato que le mereció otro premio honorífico en el concurso Esperante de la Northeastern Illinois University Chicago en 1985. El siguiente documento sonoro se trata de la lectura de diálogos privados entre Pepita Turina y personas de distintas épocas, titulados Multidiálogos, el cual es un libro que fue editado en 1978 y contiene 35 temas diferentes. El documento sonoro que vamos a escuchar corresponde al número 17 de esos diálogos y fue grabado en la Biblioteca Nacional, por supuesto, en febrero de 1985. Escuchemos.
La consistencia del ser es individual, sociable por naturaleza. Junto con lo gregario está la dignidad de la persona humana, el contenido sustantivo del ser. El alma es singular, sin plural. Los rasgos diferenciales del hombre son mayores que en ninguna especie animal. En la evidencia del físico, en lo oculto del espíritu, está reservada la individualidad. Luis Borel, para el alquimista, de la misma manera que no hay dos almas iguales, dos plantas iguales, tampoco hay dos experiencias iguales. Lo individual imprime su sello en cada una de las partes que forman nuestro ser. Tenemos una fisiología peculiar sin que la naturaleza se repita en sus procesos de formación, disposición, herencia y funcionamiento. Todo ser humano hereda el azar, en el óvulo celular que se divide y subdivide en billones de células marcadas con antígenos propios. Los más hábiles entrenamientos no cambiarán la yema de nuestros dedos. Por las huellas dactilares somos identificables. Las líneas y surcos inmutables y perennes de nuestros dedos los adquirimos en la vida intrauterina, manteniéndolos hasta después de muertos, mientras no los deshaga la putrefacción. Lavater. Ningún dedo de un hombre puede convenir a la mano de otro. Cada parte de un cuerpo orgánico es la imagen del todo y lleva el carácter del todo. La estructura del pelo contiene elementos de cantidad variable entre una persona y otra. Físicos nucleares han llegado a identificar a una persona analizando uno solo de sus cabellos. Frank Fincher. El espectrógrafo sónico de Kiersta produce imágenes impresas de los sonidos vocales grabados en cinta magnética, y cada huella vocal es una foto característica de una persona. Los sonogramas de Kiersta han logrado sorprendentes resultados en la identificación de voces. Huellas vocales han permitido reconocer delincuentes. En archivos policiales se están guardando voces delatoras. La voz, inalterable en sus características, cambia insuficientemente en todo intento de disfrazarla, bajando la voz, intentando cambiar su sonido, pronunciando de manera diferente las palabras. Vamos con nuestra sección de panoramas ahora. Vamos. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Nuestra Sala América sigue llenándose de música. El próximo viernes 21 de noviembre a las 13 horas tenemos un nuevo concierto. Se trata de la Corporación Cultural Eufonía, que va a presentar un grupo de cámara compuesto por piano, violín y flauta traversa, el cual tiene integrantes de la corporación, pero también del trío Bici del Arte. Para este concierto el repertorio será música barroca, especialmente sonatas de Johann Sebastian Bach. Mire, yo propongo que se vayan a tomar un cafecito a Café Justicia y luego van al concierto, así que mejor programa imposible. Perfecto, ahora nos vamos a la pausa. Nos vemos más ratito. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, soy Sebastián Lelio, director de cine. Quisiera enviar un saludo a la naciente Radio UNIAC.
estoy seguro que van a ser un aporte a la conversación, a la cultura, al pensamiento. Espero que vivan muchos años. Felicidades. Hola, mi nombre es Nicole Castro, soy psicóloga y también secretaria académica de la Escuela de Psicología. Me gusta ser parte de UNIAC por el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y también porque todos somos invitados a crear y también a poner lo máximo de nosotros en cada aspecto. En cada palabra hay una historia, en cada lengua una manera de ver el mundo. En Puente de Palabras abrimos un espacio para el diálogo, la reflexión y el cruce cultural. Te invitamos a descubrir otras voces y otras formas de entendernos. Escúchanos en Radio UNIAC. Puente de Palabras, donde el lenguaje conecta. Esta radio se hace con tus voces, con tus historias. Radio UNIAC. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Mira, ya empezamos a adelantar un poco quién es nuestro próximo invitado, porque es profesor de castellano y magíster en literaturas hispánicas de la Honorable Universidad de Concepción. Grande. Además, es un destacadísimo poeta, miembro de la llamada generación literaria de 1980. Y como si fuera poco, en 1995 llega como investigador al archivo del escritor de la Biblioteca Nacional y actualmente es el jefe de ediciones Biblioteca Nacional. Bienvenido al gran Tomás Harris. Muchas gracias, María José. ¿Cómo y estás? gracias también, José. Juan Pablo. Bien. Un poco... No te han hablado, está grato. Todavía. No, gracias Tomás por estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí en La Proclama, porque habíamos hablado de casi todas las secciones de la Biblioteca Nacional, pero no habíamos entrado dentro de Ediciones Biblioteca Nacional, que es un orgullo para nosotros. Porque, muchas gracias. Sí, porque nos representa más allá de nuestros muros, porque sus libros llegan a las bibliotecas públicas, llegan a otros países también. Pero bueno, de todo eso vamos a ir conversando con Tomás. Pero cuéntanos primero, Tomás, ¿qué es Ediciones Biblioteca Nacional? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, Ediciones Biblioteca Nacional es, digamos, una unidad de la misma biblioteca que se dedica a editar libros. Y una revista que es la revista Mapocho, que fue fundada el año 1960. A esa época se remonta la revista Mapocho por Guillermo Fericruz, y que, bueno, corrijo un poco, porque el director actual no soy yo, es Carlos Sandón. Sí, claro. Yo estuve desde que entré a la Biblioteca Nacional en el año 95 el archivo del escritor relacionado con la revista Mapocho, como secretario de redacción, cuando la dirigí en ese tiempo. Carlos Sandón empezó cuando en 2009. Sí. Anteriormente la dirigió durante los años anteriores Alfonso Calderón. Sí, claro. Y ellos fueron los dos directores con los cuales yo he trabajado y ahora soy editor de la revista. De la revista, más bien. Y bueno, con respecto a Ediciones Biblioteca Nacional, ¿cómo es el proceso de elección de los libros que ustedes van a editar? ¿Cómo se hace esto? ¿Eres tú? ¿O es un equipo colegiado? No, mira, Ediciones Biblioteca Nacional nació dentro de otra unidad que es Extensión Cultural, el año 2014, y está bajo la dirección de Daniela Correa. Y posteriormente, cuando ella se fue de Extensión, buscando mejores rumbos, por supuesto, porque fue una gran directora de aquella unidad, yo me hice cargo de la dirección de Ediciones Biblioteca Nacional, que se, digamos, entre comillas, independizó y pasó a ser una unidad autónoma. Y respondo a tu pregunta, pero no me quiero correr de eso. No, tenemos un comité editorial. Ya cuando estaba Daniela había un comité editorial que después, bueno, las cosas tienen que ser dinámicas, ¿no? Y después de la pandemia, el comité, no por la misma pandemia, sino que por todo lo que ocurrió, nos afectó en esa época, bueno, yo diría se disgregó un poco y yo armé otro comité editorial con excelentes escritores,
profesores intelectuales, a los cuales no voy a nombrar para no privilegiar a nadie, pero que ellos son los que en función, digamos, a la premisa principal de la Edición Biblioteca Nacional, o por lo menos que he querido dar yo, y que ellos la han asumido como tal, ¿no? Es una tarea de rescate. Sí. Me explico. Generalmente las editoriales comerciales, editoriales, digamos, que se deben su existencia incluso y su permanencia y su supervivencia a las ventas, es decir, al mercado, dejan, digamos, algunos escritores de editarlos, porque, bueno, no están a la moda, no es, digamos, la literatura que está leyendo ahora, no son posmo, son criollistas, remiten a otras inquietudes que tal vez en este momento no estén puestas sobre sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa de lectura, para aclararlo bien, pero que finalmente son importantísimos porque ellos son parte, digamos, del ADN de los escritores actuales, de la tradición literaria chilena, desde, no sé, diría yo, incluso incluiría a Rubén Darío en adelante, Andrés Bello en adelante, ¿no? Y otros, bueno, Andrés Bello que lo estamos editando, aprovecho de decir en la Edición de la Biblioteca Nacional, sus obras completas, no sé cómo va a quedar eso. Ese es un gran proyecto. Con un gran proyecto del gran Iván Jaksek, también Premio Nacional de Historia. Continúo con la idea. Mira, la idea entonces nuestra fue ver qué libros están en la Biblioteca Nacional, que por lo más es el gran depósito vivo de libros. Pero bueno, yo pensaba en una cosa que hacía siempre Borges, ¿no? Si un libro es un objeto más entre los objetos del mundo, en tanto un lector no lo abre y lo lea. Y yo cuando recién llegué a la Biblioteca Nacional, siempre uno se deslumbra, porque ya no va solamente por las pasillos, por el café, por la librería, por lo que se puede ver, sino que entras, digamos, a los intestinos, a las entrañas, sería una palabra más digna, a las entrañas y el alma de la misma biblioteca, pero esa alma está cerrada en la medida en que no abre los libros. Entonces, yo paseaba por entre los estantes, porque siempre fui muy cercano y amigo, digamos, de la editora chilena, de Fondo Universal, que ahí están los libros, fundamentalmente, y los que no van a préstamo a domicilio. Y claro, eran miles y miles y miles de libros que yo decía, y ahí te da eso, mirar tanto libro, la sensación de, por una parte, de infinitud que tiene la lectura y de la finitud que tiene el ser humano, que no va a poder leer jamás todos esos libros. Entonces, ¿cuáles de estos libros serían dignos que fueran leídos por lectores chilenos? Y también por mí mismo, y también por, no sé, aquellos que posteriormente había que, no digo convencer, sino conversar y discutir en esta tarea, digamos, en esta labor siempre dialógica, ¿no? Que significa ponerse de acuerdo qué libros publicamos, son 5 los libros que vamos a publicar. No, qué ejercicio más fascinante ese. Entonces, si es crónica, si es novela, si es poesía, cuál y por qué, y además que tienen que ser autores que, digamos, hayan fallecido, dado que esos son los que menos se recuerdan, ¿no? No sé, escritores como Mariano Latorre, como Luis Durán, como el autor Yancas, pensando en los criollistas, o bien una cierta parte de la vanguardia, ¿no? Que se ha dejado de editar. Bueno, nosotros editamos en un tiempo Adán de Juan Emar. Perdón, de Joaquín. Adán de Huidobro. Pero también publicamos Metamorfosis de Joaquín Adorvella con el nombre de Jan, con el nombre de Jacques Eduard. Era una aventura, digamos, de carácter dadaísta, que se conoce poco. Sí, claro. Y también se ha editado a Pablo de Roca. Claro. Bueno, ahí estaba. Ahí Juan Pablo estaba en la edición de Biblioteca Nacional. Nicomedes Guzmán. Claro. Y también a Vito Turina, que no lo dijeron. ¿Verdad? Editamos el libro ¿Quién soy? Que es un libro que aparece en una colección que se llama ¿Quién es quién? En las letras chilenas, que es muy interesante, donde un autor se expone a sí mismo, biográficamente, y también literariamente, y también a través de las lecturas, porque también en el espacio sonoro que hubo en
en el bloque anterior, se escucharon los multidiálogos de Víctor Turina. Y decía, Dios mío, a nosotros nos ganaron con los multidiálogos y lo perdimos. Que es un libro muy moderno. Esta historia de la fragmentación y de la situacionalidad en un mismo texto, pucha, yo creo que la creó y la puso dentro del contexto de la modernidad Walter Benjamin, ¿no? Con el libro Los Pasajes. Y Pepito Turina, yo creo que no sé si habría leído o no a Walter Benjamin, pero tiene una vasta red de lectura. Pero bueno, nosotros publicamos más este pequeñito libro que es como un pedacito del corazón y el alma de Pepito Turina. Igual multidiálogo es más posmo. Sí, pero este yo diría más conmovedor, aunque sea breve. Sí. Oye, Tomás, y cuando se toma la decisión de qué libro se va a publicar, a qué libro le vamos a devolver el alma, lo vamos a transformar de un objeto a un sujeto, digamos. A un sujeto. Pero qué precioso viaje nos hizo hacer Tomás. Se toma la decisión. ¿Cuáles son las siguientes etapas que tiene que recorrer para que finalmente vea la luz? Para que llegue a cada una de las personas. Viene, digamos, el proceso administrativo, que a veces se transforma en un proceso burocrático. Lo burocrático es necesario, porque, digamos, es hacer más efectiva la administración. Y pero también tiene, digamos, cuando ya se exacerba, se transforma en algo un tanto oclusivo y molesto. Kafkiano, sí, digamos, bueno, se relaciona siempre Kafka con la burocracia y algo de eso hay en su obra, pero bueno, pasada la primera etapa, que es la jurídica, digamos, ¿no? Ya procedemos a la diagramación del libro, que está a cargo de Felipe Leal, y a la parte estética, digamos, porque también el libro tiene un componente estético, no sé, un libro tiene que ser, creo yo, bello, que tiene que también, eso como objeto, incitarte a abrirlo y leerlo. Claro. Claro, yo sé de algunos escritores, por ejemplo, que a todos sus libros, y que tienen muchos libros, les ponen un forrito de papel y los van numerando. Entonces tú entras a su escritorio y ves puros libros del mismo color, supongamos de color café. Bueno, acá en este libro que estaba leyendo de Mariana Enrique decía eso de Alberto Laiseca, ¿no? Que lo hacía así. Bueno, yo prefiero que ver mis libros y ver los libros y de repente va a ser un plumero. Volviendo a lo que estamos hablando. Sí, es que echan polvo, mucho polvo. Bueno, después viene, el mismo Felipe hace el diseño del libro. Felipe, hablemos de Felipe Leal, Felipe es un Leal, importante diseñador, ganador de varios premios. Es un gran diseñador, nos entendemos muy bien, lee los libros gráficamente, lee los libros poéticamente y creo, y bueno, ha ganado 2 o 3 premios también dentro de Ediciones Biblioteca Nacional. Y bueno, él es como la parte visible del libro. Y posteriormente ya, digamos, entramos al proceso, digamos, de circulación del libro. Para que el libro circule, bueno, es complejo, porque la circulación del libro en Chile es compleja. Las ventas, los libros son caros, aunque nuestros libros son baratísimos. El espacio donde los vendemos, la forma de venderlos, porque ahí también pasa por la parte administrativa. Hay que hacer varios movimientos, hay que prefiero saltármelo. Pero también tenemos a Nora Carreño, que es una gran conocedora de libros, y también tiene, digamos, yo diría, en su forma de hablarte de un libro, de contarte el libro, de entusiasmarse ella misma con los mismos libros, de entusiasmar también al potencial comprador de libros, ¿no? Y tiene, digamos, la misma importancia de aquel que lo gestó gráficamente, lograr que el libro circule y que se venda. Nuestra función no es vender libros, eso me gustaría aclararlo. Incluso hubo un momento en que pensamos ingenuamente, diría yo, porque esa epopeya épica casi, ¿no?, de editorial que fue que mantuvo, es irrepetible. Es irrepetible las actuales condiciones, es irrepetible la actual sociedad, incluso el momento histórico, el momento histórico neoliberal. Entonces, pero queríamos lograr que vender libros al precio de un
una cajetilla de cigarros, que están re caras ahora. No sé, no fumo, así que si me contáis más o menos, ¿cuánto cuesta como ahora? 5 lucas. No te puedo creer. Uy. Aprox. Tomás, pero cuéntanos también el resto del equipo, o son ¿cuántas personas son actualmente? Actualmente somos 3. ¿Ya? Bueno, si me cuento yo 4. Y también está Araceli González, que es nuestra secretaria, pero que realiza actividades más allá de las administrativas, también, digamos, de ordenar libros, de ayudar en la venta de los libros, de, digamos, ir viendo todo el proceso que también tenemos que hacer para llegar, como ahora vamos a participar en la Feria del Libro de Santiago, en FILSA, 2025, segunda vez que participamos en FILSA, y que ha sido bastante, yo diría, exitosa, para hacer una editorial pequeñita, porque incluso, además de vender los libros que se han vendido, hemos hecho actividades, presentaciones. Claro. El anterior hubo un diálogo sobre Andrés Bello, ahora habrá otro diálogo sobre Andrés Bello que lo seguimos editando, y aunque el auditor no crea, Andrés Bello es nuestro bestseller, ¿eh? se vende mucho. Sí, como se vende no, mucho. O sea, Andrés Bello nunca pasa de moda. Para nada. Y también, bueno, van a haber actividades sobre Gabriela Mistral, en la Feria del Libro. Oye, Tomás, pero retomando esta idea de que el objetivo central de Ediciones Biblioteca Nacional no es vender, hay que decir que los libros que editan y que publican también quedan disponibles en Biblioteca Nacional Digital. Por supuesto, claro. Sí, gracias por la ayuda de memoria. Todos los libros que editamos y publicamos, y Revista Mapocho también, quedan en la Biblioteca Nacional Digital, y la Revista Mapocho también en Memoria Chilena. Ahora, bueno, Revista Mapocho, desde hace 3 números más o menos, está publicando solamente digital. Porque ya es una tendencia, ¿no? Claro. Entre la revista académica, aunque la revista Mapocho no es una revista académica, nos hemos, con Carlos Sandón, negado siempre a que sea una revista que se indexe. Muy orgullosos de que sea una revista. Y somos una revista que no sea una revista indexada, y muy orgullosos también que grandes intelectuales nos colaboren, porque Revista Mapocho no paga, pues no hay un fondo para honorarios para el pago de Revista Mapocho, y también estudiantes, ¿no?, de doctorado, de magíster, nos colaboran con su porque claro, la Revista Mapocho evita el paper porque lo encontramos con Carlos Sandón, que es una cosa tan rígida, tan gringa, tan neoliberal. Y esto es una discusión que no solamente se da, digamos, en las revistas, sino que también se da entre la academia. Claro. O sea, no estoy diciendo nada nuevo ni políticamente incorrecto. En la academia se discute esto. Incluso hay un número de Revista Mapocho donde hay pros y contras de indexación. Tomás, y para alguien que no conozca nada de la Revista Mapocho, y pensando que ya habíamos comentado hace un rato también con Regina sobre las actividades mistralianas que se vienen, y adelantamos que hay el próximo capítulo, el próximo número, perdón, de Mapocho es dedicado a Gabriela Mistral. ¿Siempre son monografías o son temas variados? Estas publicaciones que tú dices ¿cuáles son los temas? No, Revista Mapocho es una revista de humanidades. Por lo tanto, todos los temas que quepan bajo ese rótulo, ¿no?, de humanidades pueden ir en Revista Mapocho. Es vasto. O sea, puede ser textos sobre literatura, sobre cine, sobre música, sobre fotografía, pero generalmente nos llegan textos sobre literatura, filosofía, historia, ciencias sociales, antropología, o bien ahora la mixtura, ¿no?, entre saberes y entre disciplinas, que es lo que más se está, digamos, escribiendo y haciendo tanto en las universidades como ensayistas que no necesariamente pertenezcan a la academia. Ahora, claro, entonces la revista Mapocho tiene la sección de textos humanistas, que van dentro de esa denominación, con todos los géneros que te dije antes. También tiene reseñas de libros, como toda buena revista que se aprecie, de carácter cultural. Que ojo, voy a hacer aquí un paréntesis, hay muy pocas reseñas de libros en Chile en este momento. Ya cuando tenemos 2 o 3 diarios de papel, que no los voy a nombrar para hacer propaganda, y los otros diarios, digamos, que están en la web digital, son minoritarios, porque son poca la gente que llega a ellos, y son más bien jóvenes. Bueno, dicho esto, también hay digamos, reseñas, y una parte de la revista donde
que le pusimos como nombre De Puño y Letra, Sí. en la cual se publican originales que están en el archivo del escritor, donde Sí. yo empecé la Biblioteca Nacional, de un autor específico en cada número. A veces lo elegimos azarosamente porque nos tincó, mira, tal vez le tocaría, qué sé yo, a Pablo de Roca este año, Claro. o este semestre, más bien, pero la revista semestral. Y a tu juicio, ¿cuál es la riqueza? ¿Qué es lo que se descubre ahí cuando uno ve efectivamente la caligrafía del escritor o cómo corregía o si tachaba y volvía a escribir? ¿Qué se puede descubrir ahí? Claro, ahí se descubre, digamos, la cocina literaria, por Claro, decirlo así, ¿no? claro. El escritorium, Sí. el lugar donde el autor, el escritor, el declarado autor, escritor, está dándole vida, digamos, a su imaginación. Está en el proceso creativo. Justamente, es el proceso de hacer que la imaginación se plasme Sí. en un texto. Sí. Pero yo creo que la literatura surge fundamentalmente de la imaginación, por eso hablo de imaginación. Sí. También el ensayo, incluso la filosofía. La filosofía creo que es más imaginativa y más delirante a veces que la literatura. Claro, se trata fundamentalmente, y ahora sobre todo, ¿no?, en algunos autores más posmodernos, ¿no?, incluso de crear conceptos. Sí, sí. Entonces, para crear conceptos también tienes que aunar una serie, digamos, de propuestas, ¿no? Entonces Y darle también, un neologismo. claro, que lo es nombre. una revista de rescate también. Sí, es una revista de rescate porque en esta parte, digamos, en la gráfica, en la escritura como tú decías, Juan Pablo, exactamente, uno ve cómo escribe un narrador, un poeta, un filósofo, etcétera. Sobre todo hay muchos que tienen una compulsión de corrección permanente. Entonces hay escritores que parece que no terminasen nunca de escribirse un texto o de estar conformes con el Claro. texto. Es lo que ocurría con Gabriela Mistral. Sí. Por Bueno, ejemplo, uno revisa un original de Gabriela Mistral, escribía varios originales de un poema a la vez o en distintas etapas y no los fechaba. Entonces es un dolor de cabeza para el Sí, investigador sí, lograr poder ordenar, digamos, textos que quedaron después sin ordenar, Sí. ¿no?, de Gabriela Mistral, el mismo archivo del escritor. Cuando ocurrió un suceso, tal vez del que vamos a hablar más adelante, porque me querías decir algo. No, que hablemos de este monográfico de Gabriela Mistral que se va a lanzar el 27 de noviembre a las 12 en el Jardín de la Biblioteca Nacional. Contemos un poco cuál va a ser el contenido y de la participación de Magda Sepúlveda, ¿cierto? Claro, sí, eso es importante. Carlos Sandón dirige la revista Sí. Mapocho, pero esta vez nos cedió, digamos, la edición y de una forma también la dirección, ¿no? A mí como editor de la misma revista y secretario de redacción, y a Magda Sepúlveda, que es una gran profesora de la Universidad Católica, académica, y una gran mistraliana, es decir, conoce mucho de Mistral. Entonces entre los dos empezamos a urdir, digamos, este número. Este número cuenta, bueno, con las introducciones pertinentes, los textos de rigor que encabezan a una revista, y posteriormente empezamos con poesía. Empezamos con poesía porque nos parecía que había, bueno, aquí me remito a un hito de la recepción, creo que estoy seguro que lo ha sido, de la obra de Gabriela Mistral, de la cual se habló mucho en el capítulo anterior, ya. Que es, digamos, la concepción de Mistral como una escritora múltiple, Claro. enciclopédica, Sí. no solo dedicada, digamos, a la poesía y encasillada en, digamos, una literatura para niños y para enseñar. Bueno, Ternura es un libro que enseña, pero que también a la vez poetiza. Es un libro que yo no diría está para tal edad, es para todas las edades. Entonces, decidimos publicar poesía, pero ya creo que todavía estamos alimentando un mito, que Gabriela Mistral es la gran desconocida. Yo creo que Gabriela Mistral ya ha sido conocida y reconocida, y hay mucha gente joven desde un tiempo atrás, que quiero más o menos especificar, se ha reinteresado con Gabriela. Sí, sin duda.
y la ha leído de otra manera, Sí. de una manera genérica, de una manera indigenista, de una manera, digamos, política, de una manera filosófica incluso, y eso trata un poco antes, ¿no? Que fue cuando Doris Atkinson legó a la Biblioteca Nacional, después de venir a Chile y ver el vasto panorama que también estaba ahí, tú diría yo, de tener esos papeles y esos objetos y esos libros, porque de estos tres aspectos estaba constituido el legado. En el año 2007, si no me falla la memoria, que me falla mucho ahora. Y ahí, bueno, tuvimos que empezar a revisar todo el material, a clasificar y a digitalizar, a ponerlo en red. Ahí trabajó, bueno, de los que más estuvieron, digamos, a caballo en ese trabajo fue, bueno, Pedro Pablo Seger como jefe del archivo del escritor, Claudio Tapia Roy, que en ese tiempo era también integrante del archivo del escritor, y algunos externos como Gustavo Barrera Calderón y Camilo Brodsky, que también estuvieron trabajando en la clasificación y ordenación de los textos. Ahora, creo que después de que esos textos se fueron dados a la luz, se publicaron libros. Se publicaron libros con algunos poemas inéditos, con algunos poemas que estaban perdidos en revistas, con algunos poemas que no eran muy conocidos. Luis Vargas Saavedra nos sacó un libro y ahí se empezó como una relectura, un reentusiasmo y un nuevo mirar con nuevas teorías también, ¿no? Teorías de género, teorías más bien, digamos, donde se podía cruzar disciplinas, y eso hacía mucha falta para Gabriela Mistral, el cruce disciplinario, dado que, fíjense que en los años 90 Patricio Marchand, un filósofo, escribió un libro que se llama De árboles y madres, donde por primera vez alguien dijo Gabriela Mistral es una filósofa, y tal vez es la filósofa más importante de Chile. Lo decía un profesor de filosofía y filósofo a la vez. Y bueno, y ahí se produjo, digamos, un resquemor en el gremio, quiero decir, ¿no? Pero bueno, acá delante Regina decía, es una pensadora. Efectivamente, claro, ya pensó a Chile, pensó Hispanoamérica, pensó la educación, pensó Europa, pensó la guerra, pensó la sexualidad. Entonces creo que, claro, esa nueva forma, digamos, de acercarse a un texto con elementos interdisciplinarios ha hecho muy bien a la recepción, digamos, no solo poética, sino que también escritural en general, ¿no? De Gabriela Mistral. Y eso recoge un poco este número monográfico. Claro, parte recogiendo los poemas, sobre todo los poemas más desconocidos, porque ya está la Desolación, qué sé yo, Lagar, son textos que están muy, diría yo, en nuestro inconsciente colectivo y también leídos. Bien, mal leídos, no sé, pero están, ¿no? Y después tenemos una serie de artículos, de textos de nuevos investigadores y también investigadores mistralianos más avanzados, entre comillas, como Jaime Quesada, Pedro Pablo Seger, Luis Vargas Saavedra, que también están ahí, pero también está Mario Sepúlveda, Gladys González, que también fue recordada en el segmento anterior, etcétera, Javier Velo, jóvenes que están leyendo, digamos, a Gabriela Mistral de una perspectiva de género, una perspectiva, digamos, no sé, multicultural y distinta. Bueno, entonces todos invitados a este lanzamiento el próximo 27 de noviembre. Sí, yo creo que vayamos a escuchar a otro escritor chileno, ¿te parece? ¿Podríamos ir con la cortina del Archivo de la Palabra? Vamos. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. A ver, escuchemos qué sorpresa nos trae en esta ocasión este archivo sonoro. La figura vestida de magenta. Entonces, yo, Antonius Bloch,
almirante de esta misión, caí de rodillas sobre la arena y me cubrí el rostro con ambas manos. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero me atisbaban. Algo, alguien, entre las escolleras y los rompeolas, me atisbaba. Abrí los ojos y miré hacia el sol que comenzaba a despuntar tras la superficie de bruma, gironeada de mar. Sentí el batir de unas alas, el sutil batir de algo como alas. El nostromo cruzaba el cielo a plomo, salpicando carne y sangre. Álvar Nuño Cabeza de Vaca y González de Nájera dormían. Habían vaciado sus sendas botas de cuero con ron con cacao. Los cascos de la Juana Gay y el SS Hub a mis espaldas, lentos, con el ritmo de los barcos fantasmas, se mecían. Volví a sentir el batir de algo como alas. Entonces me volví. Había una figura completamente vestida de magenta. Su rostro era muy pálido y ocultaba sus manos bajo los pliegues de una capa. Debía ser una ensoñación, producto del refractar de las aguas ya descritas. Los edificios de Tebas, las de las 7 puertas, terminaban de asomar bajo esas porosas aguas, como arcaicos fósiles de plesiosaurios humeantes. Un ave marina continuaba sobrevolando el mar, a lo lejos, graznando. Entonces yo, Antonius Bloch, como un niño de pocos años, refregué mis puños sobre la delgada piel que recubría mis párpados, y recién, ante el santo sudario de la pantalla, los abrí. La figura continuaba frente a mí. Su rostro era muy pálido. Estaba completamente vestida de magenta. Ocultaba sus manos bajo los pliegues de su amplia capa. Debía ser una ensoñación más, causada al probar de estas aguas corrompidas. Mientras la miraba, inmóvil y erática sobre la arena, una abeja comenzó a zumbar en mis oídos. Acabamos de escuchar... Qué emoción, qué vergüenza. Al mismo tiempo. Pero Tomás, no cuentes las veces, está súper bien. Acabamos de escuchar la figura vestida de magenta recitada por ti en la Sala América el 14 de marzo de 1996. Y esto fue con motivo de tu premio de la Casa de las Américas y que por supuesto ahí leíste un trocito de tu premiada obra Crónicas Maravillosas. Claro, había recién ingresado a la Biblioteca Nacional, al Archivo del Escritor, y recuerdo que en esa época, Ricardo Lebel, con otras personas de extensión, hicieron este como homenaje que dijo una palabra también doña Marta Gruscoqui, que fue una gran directora de la biblioteca, y que agradezco mucho. Bueno, con esta sorpresa, Tomás, estos recuerdos. Nos queríamos despedir y agradecer también por haber estado aquí en La Proclama, porque siempre es fascinante hablar contigo y escuchar todo lo que sabes sobre literatura y literatura chilena. Igualmente les agradezco a ustedes por esta invitación y seguiremos sacando adelante esta ardua, porque es ardua tarea de llevar a los chilenos y al país nuestra cultura, tan necesaria ahora. Claro que sí. Muchas gracias, Tomás. Nos vemos entonces la próxima semana. Claro que sí, el próximo lunes, La Proclama. Nos vemos. Chao. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.